tema que se llama Recibiendo el Poder de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así es que esta serie es importantísima para cada creyente que ha recibido a Cristo en su corazón. Recibir el bautismo con el Espíritu Santo significa también que son sumergidos o van a ser sumergidos en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Eso simboliza ser bautizados, ser sumergidos. Y cuando una persona recibe el Espíritu Santo sobre su vida, recibe el poder de Dios. El poder de Dios para, en primer lugar, para que viva una vida abundante en la tierra, para que el diablo no pueda destruir su vida, para que el diablo no pueda deshacer su vida. Pero es importante que este poder que vayamos a recibir, si algunos ya lo recibieron, es importante que el poder lo utilicemos correctamente. Allá en la Armada de Estados Unidos o en la de México, no le van a dar un arma a un niño, ¿verdad? Que no le van a dar un arma a un niño. Si alguien va a hacer el servicio militar, por decirlo así, no le van a dar una bazooka, no le van a dar un helicóptero para que lance un misil, no se lo van a dar. ¿Por qué razón no se lo van a dar? Porque no sabe usarlo, ¿estamos de acuerdo? Entonces Dios va a dar su poder, pero también nos instruye en su palabra para que sepamos, para que podamos conocer cómo usar ese poder. Y hay algo muy importante, fíjense: el poder de Dios regularmente es la manifestación del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo representa el poder, o es el poder de Dios. Pero hay diferentes tipos de unciones, es decir, cuando usted viene a Cristo, recibe a Cristo en su corazón, Cristo habita en su vida, el Espíritu Santo ya viene a ser morada dentro de usted. Cuando recibimos el poder de Dios o el Espíritu Santo sobre nosotros, recibimos el Espíritu Santo, entonces eso representa que recibimos una parte o la primera unción de Dios. La unción de Dios es el poder, pero ese poder continuamente se debe ir alimentando. Recibimos el poder, pero lo alimentamos continuamente para ir creciendo en unción, ir creciendo en poder. En pocas palabras, al estar el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, es un poder como una dinamita el que vamos a recibir, o el que recibimos algunos ya. Sin embargo, ese poder como dinamita, si no se combina con la palabra de fe, con la palabra de Dios o con la fe en sí mismo, igual no tiene ningún efecto, porque hay algunos que usan el poder, por ejemplo, cuando abren su boca y dicen: me quiero morir, o Dios me tiene enfermo, Dios con un propósito me mató a un hijo a corta edad. Cuando dicen todo eso, no pueden usar el poder de Dios, o más bien el poder de Dios no se manifiesta. Así es que vamos a leer algunos casos. Dice: seréis bautizados, significa que ustedes van a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Así es que Juan bautizó con agua, dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a seguir leyendo los textos siguientes en Hechos capítulo 1, versículo 6 al versículo 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense algo muy importante. Jesús les está hablando de cosas espirituales. Jesús les está hablando del poder de Dios, de un poder espiritual. Pero ese poder espiritual de Dios también es un poder que se manifiesta en lo material. O sea, no nada más todo es espiritual, sino para eso es el poder de Dios, para que se manifieste en lo material, en lo natural, ese poder. Sin embargo, sus discípulos le preguntaron, fíjense bien lo que le preguntaron:
restaurarás el reino a Israel en ese tiempo. Los discípulos estaban pensando en cosas, en pocas palabras, de esta tierra, del mundo. Estaban hablando, en pocas palabras, de política. Estaban hablando de un reino natural. Y Jesús les estaba hablando de un reino espiritual, de un poder espiritual, pero que ese poder obviamente se manifiesta en lo natural. Si alguien viene enfermo, con un problema físico, pues el poder se manifiesta en eso físico. Pero sus discípulos, sin embargo, preguntaban de cosas naturales, de un reino. Es como si yo les estuviese hablando, van a recibir el poder del Espíritu Santo para que cuando oren por un enfermo, el enfermo sane. Y de repente ustedes me preguntan, hermano, ¿quién va a ganar en las próximas elecciones? Es lo mismo. ¿Sí me explico? Es la misma. Claro que debemos estar enterados de las cuestiones naturales. Inclusive Dios nos envía para que oremos por las autoridades civiles, las autoridades civiles, militares. Sin embargo, inclusive los creyentes podemos participar en la política. ¿Cuántos saben eso? Podemos ser diputados, senadores y todo eso. Créanlo que cuando ya pongamos los centros de alimentos, estemos dando cientos de alimentos, va a haber gente que a lo mejor alguno de ustedes los va a proponer como diputados. Al que vamos a poner encargado del centro de alimentos, que es un proyecto que traemos a la ciudad, va a ser el que va a dar la noticia en la radio, ese, tenemos un centro de alimentos. No voy a ser yo, va a ser uno de ustedes que posiblemente ahí esté encargado de eso. Y la gente va a querer a lo mejor lanzarle ahí para algún puesto político. Claro, si alguien lo desea, ¿verdad? Bueno, Hechos capítulo 1, versículo 8 al 11. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense, dijo Jesús que iban a recibir poder. Eso significa que iban a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Cuando haya venido, fíjense, no dentro del Espíritu Santo, sino sobre ustedes. Y luego dice entonces que seremos testigos. No testigos de Jehová, fíjense. Testigos, dice. ¿Testigos de qué vamos a ser? Testigos de las maravillas de Dios. De tal manera que la gente vea y diga, en ese lugar se ven milagros. En ese lugar, la otra vez oraron por mí y recibí un milagro de sanidad. La gente tiene que ver milagros y maravillas. Y entonces comenzamos a ser testigos. Porque igual el Evangelio con solo palabras no representa nada. Solo palabras sin hechos no representa nada. El Espíritu Santo representa poder de Dios. Así es que cuando hablamos la palabra, Dios respalda su palabra con milagros, señales y prodigios. Y entonces es cuando dice la gente, ellos realmente vienen de Dios. Así es que hasta entonces somos testigos de Cristo. ¿Cuándo recibimos el poder? Hay iglesias donde no creen en ese poder. No creen en la manifestación del Espíritu Santo, no creen en los dones espirituales, en hablar en lenguas y nada de eso. Ellos, la pregunta es, ¿serán testigos de Cristo? Por supuesto que no. ¿Son hijos de Dios? Sí, claro. Se mueren, se van al cielo, pero no dan testimonio de que hay un poder milagroso del Dios que creó los cielos y la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice que fueron las últimas palabras de Jesús. Recibirán poder. Recibirán poder, fue las últimas palabras de Jesús. Aún así lo vamos a acompañar ahorita con otras palabras que también nos dijo, hablando de lo mismo. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se puso junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, es decir, eran unos ángeles. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como ustedes le han visto o le
habéis visto ir al cielo. Fíjense, hay unas personas que se quedan solamente con recibir a Cristo. En primer lugar, ellos se quedan solamente, su visión es Cristo. Y no digo que esté mal, pero tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la visión de ellos es Cristo nada más. Ellos creen que el Padre es Cristo, el Espíritu Santo es Cristo. Ellos creen, pero es un Dios en tres personalidades diferentes, en tres funciones diferentes, La segunda función de Dios es el Hijo, que ya lo vimos en la muerte espiritual de Jesús, ¿verdad? En el sacrificio perfecto. Ahí entendimos el ministerio de Cristo, o la obra de Cristo. Y la tercera persona, que es el Espíritu Santo, no lo toman en cuenta y resulta que Él es el que está en este tiempo. Es la época del Espíritu Santo, es la manifestación del Espíritu Santo después de que Cristo murió, es decir, aproximadamente 2000 años para acá, es la manifestación. Dios está con nosotros por el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo lo rechaza. Algunos dicen que es las cosas o las manifestaciones del Espíritu de Dios, dicen que son de Satanás. Fíjense, rechazan totalmente al Espíritu Santo. Solamente tienen a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo habita en su corazón. Ellos creen que con el solo hecho de que Cristo habita en su corazón y que el Espíritu Santo sea morada, o ustedes sean morada del Espíritu Santo, ya desde ese momento ya tienen toda la gloria y el poder de Dios. Pero no. Fíjense bien, Hechos capítulo 1 versículo 8. Jesús les habló a sus discípulos en futuro: recibiréis poder cuando haya venido cuando haya venido, estaba hablando en futuro. Hasta ese momento de Hechos capítulo 1 versículo 8, no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Es decir, ya eran discípulos, ya eran hijos de Dios, ya eran creyentes, ya eran cristianos, por decirlo así, pero eran cristianos o creyentes sin poder. Algunos lugares creen que se recibe el Espíritu Santo cuando se bautizan en agua. También es un error muy grande, porque igual no hay una manifestación del Espíritu de Dios. Y la manifestación del Espíritu de Dios por lo menos debe de ser en algunas señales o en algunos dones espirituales. Regularmente lo más común que se manifiesta es el don o diversos géneros de lenguas, es decir, hablar en un lenguaje extraño, raro, comunicándose nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces, en esos lugares ellos nunca se ve una manifestación de los dones. Al contrario, dicen, sale en el periódico y la noticia: no, fulano ya fue llevado a las aguas y ahora ha recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? Si no hay nada de manifestación. Aún así, los que creen que al recibir a Cristo reciben al Espíritu Santo, que son algunas iglesias cristianas, ellos dicen que ya han recibido ese poder de Dios, sin embargo no se ve manifestado. Entonces debemos de ser bíblicos, en primer lugar, para recibir este poder y creer que este poder es para cada uno de nosotros. O sea, no hay ninguna traba, no hay ningún obstáculo para Dios. Al contrario, Dios desea que usted sea lleno, que usted sea revestido de poder. Y fueron las últimas palabras de Jesús. Vamos ahora sí a Marcos capítulo 16, hablando de las últimas palabras de Jesús. Marcos capítulo 16. Vamos a poner el 17 y el 18, lo vamos a poner en la pantalla, del capítulo 16 de Marcos. Capítulo 16 de Marcos, ¿ya lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 14 al 20. Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente dice, hablando de Jesucristo, se apareció a los 11 mismos
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto o a los que le habían visto resucitado. Desde el primer momento que resucitó Jesús de los muertos del infierno, vino el espíritu y el alma de Cristo levantados por el Espíritu Santo, y otra vez se metieron al cuerpo de Jesús. Espíritu y alma de Jesús volvieron al cuerpo de Jesús. Y Jesús se levantó de esa tumba de piedra, y de las primeras personas que estaban allá afuera era María Magdalena. Se le aparecieron, creo que uno o dos ángeles, y les dijo: ¿a quién buscas? En esta piedra o en esta tumba ya no está el que tú buscas, ahora resucitó. Sin embargo, Jesús acompañó durante un largo camino a Emaús a dos personajes o dos discípulos. Tampoco le conocieron. Sin embargo, él le dijo a María Magdalena: ve y avísales, en pocas palabras, que había resucitado. Eso lo vamos a leer en Marcos capítulo 16, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer, no lo vamos a poner en la pantalla, vamos a leer nada más. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir a Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Es decir, ahí estaba el maestro ya muerto, según ellos. 3. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustes, no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fuere crucificado. Y luego le dice, fíjense lo que le dice ese ángel: ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Versículo 8: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Es decir, la aparición del ángel, en pocas palabras, les asustó. Versículo 9: habiendo pues Jesús, o resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Fíjense, ¿cuándo resucitó Jesús? Por eso nosotros, regularmente, algunos que ellos dicen que son sabatistas, del séptimo día, y festejan el sábado, pues nosotros festejamos todos los días de la semana, ¿verdad? Porque Jesús es el Señor del sábado. Es decir, celebramos a Jesús cualquier día de la semana, mas aún así